to prison for the rest of your life. That means you'll die there. Who had crazy reactions to getting life sentences. Shondell le disparó y lo mató. Mi hijo no es un monstruo. Sonrió mientras se leía su sentencia en voz alta. Irá a prisión por el resto de su vida. Eso significa que morirás allí. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están estas personas aquí? Khalil lo golpeó repetidamente en la cabeza. Las siguientes historias cuentan la historia de 3 jóvenes asesinos adolescentes que tuvieron reacciones locas al recibir cadenas perpetuas. En el extranjero, Shondell nació en febrero de 1991. Su vida dio un giro para peor el 6 de julio de 2009, cuando caminaba por el campus de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee junto a un amigo, Derek Thomas, de 20 años. Se encontraron con un estudiante que caminaba hacia su departamento en River West, ubicado a no más de 1 milla del campus. Este estudiante era Nathan Potter, de 21 años, un estudiante de último año en la universidad en ese momento. Nathan era talentoso y creativo, muy querido por amigos y familiares, y tenía toda su vida por delante. Todo eso cambiaría para siempre cuando se encontró con Shondell y Derek. Estos 2 hombres planearon robar a Nathan. Lo apuntaron con una pistola y le exigieron que entregara todo su dinero. Cuando él insistió en que no tenía nada, Shondell le disparó y lo mató. Ambos hombres pagarían más tarde por este acto cobarde y desalmado. En el acto, Shondell fue arrestado y su caso fue a juicio. Durante todo el juicio no mostró absolutamente ningún remordimiento por lo que hizo ni simpatía hacia la desconsolada familia de Nathan. En ocasiones, según los informes, incluso se le podía ver sonriendo y haciendo gestos hacia ellos. Una vez, incluso le sonrió a la madre de Nathan, Denise, quien reconoció lo malvado que era el asesino de su hijo mientras hablaba con el juez. «Vemos cómo Shondell está en la corte mirándonos, insultándonos y sonriendo», dijo Denise. El padre de Nathan, James Potter, se dirigió al tribunal mientras daba una declaración de impacto sobre la víctima. «Juez, no hay nada que pueda ser dicho que traiga de vuelta a nuestro Nathan, pero su sentencia puede garantizar que Shondell no tenga la oportunidad, como hombre libre, de volver a ser una amenaza. ¿Existe algo llamado maldad pura? Creemos que sí». Shondell fue declarado culpable de homicidio en primer grado y robo. La sentencia se produjo cuando solo tenía 19 años. El juez que presidía el caso creía que si Shondell alguna vez fuera liberado, sería una amenaza pública que se apresuraría a volver a matar sin preocuparse por la vida humana. «Debo proteger a la comunidad. Con el señor Jackson en la comunidad, voy a seguir adelante con el cargo de homicidio intencional en primer grado, y voy a sentenciar al señor Jackson a cadena perpetua sin posibilidad de supervisión extendida», declaró el juez. Fue entonces cuando Shondell rápidamente miró por encima del hombro, presumiblemente para mirar a la familia de su víctima. Una oficial le agarró la cabeza y trató de obligarlo a mirar al juez, pero él luchó contra ella, con una expresión de puro odio en su rostro. Se podían escuchar sollozos en el fondo, y no estaba claro si provenían de la familia de Shondell o de la de Nathan. Mientras todo esto sucedía, los padres de Nathan y su hermana pequeña se abrazaban, y las lágrimas corrían por sus rostros en silencio. El juez intentó continuar con su sentencia. «Sé que eso es algo que está reservado para los casos más graves y creo que este caso llega a ese nivel», afirmó. La oficial luchaba para tratar de evitar que Shondell mirara a la familia de la víctima, y finalmente, un oficial masculino tuvo que acercarse para ayudarla. Los sollozos en la sala del tribunal continuaban intensificándose. Se podía escuchar a alguien gimiendo de fondo, probablemente uno de los miembros de la familia de Shondell. El extranjero luchaba por recuperar el control de la sala del tribunal. Alguien que no estaba a la vista gritó, «¡No!», a todo pulmón. Esto parece ser todo lo que se necesita para finalmente poner a Shondell al borde. Se levanta y comienza a pelear contra los 2 oficiales. Un abogado vestido con un traje y tie tiene que acercarse para tratar de ayudarlos. Shondell está peleando tan duro que la mesa de madera frente a él es empujada con la ayuda de otros oficiales, y según se informa, con el uso de gas pimienta lograron derribar a Shondell. Hay mucho llanto de fondo mientras todo esto sucede, e incluso se puede escuchar a la propia familia de Shondell ofreciendo palabras de aliento y apoyo. Finalmente, los oficiales lograron controlar a Shondell y ponerlo de nuevo en pie. Luego rápidamente lo esposaron y lo sacaron de la sala del tribunal.
Continuó luchando contra ellos, y en un momento un oficial tuvo que agarrar la parte posterior de su cabeza para mantenerlo bajo control. Justo antes de que lo saquen por la puerta, se puede escuchar a una mujer llorando en el fondo, probablemente la mamá de Shondell. «Oh, Dios mío», gritó otro miembro de la familia de Shondell en la sala del tribunal, como si creyera que la sentencia de Shondell fue su culpa. Una madre emocional fue entrevistada después de la sentencia y explicó lo aterrorizada que estaba la hermana pequeña de Nathan al ir a la sala del tribunal ese día y estar cerca de Shondell. Nuestra pequeña tenía miedo de que él intentara matar a uno de nosotros. Tenía miedo, especialmente cuando estaban gritando amenazas. Ella decía, «¿Cómo puedo dormir ahora? ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta gente es así?». La madre continuó, «Espero que mientras pase el resto de su vida en la cárcel, lo acepte y valore la vida humana y que haya algo de redención para él en algún momento. Pero eso depende totalmente de él y de su familia. Decirnos que nos odian, ¿de qué se trata? No le hicimos nada». Mientras tanto, el cómplice de Derek Shondell se declaró culpable de su participación y fue sentenciado a solo 12 años de prisión. La loca reacción rápidamente se volvió viral en línea, ya que muchas organizaciones de noticias la cubrieron. Un periodista que estuvo presente notó la rapidez con la que los oficiales respondieron al arrebato de Shondell. Nick Bohr, de 12 Noticias, está en vivo en el tribunal con nueva información. «Los agentes reaccionaron rápidamente a ese arrebato», dijo Nick, casi como si lo hubieran anticipado, lo cual hicieron debido a las acciones del asesino convicto en febrero pasado durante su juicio. A pesar de todo lo que hizo Shondell, todavía hay personas que creen que la sentencia de Shondell fue demasiado dura y que merece una segunda oportunidad debido a su corta edad. «Cuando lo vi en las noticias, incluso lloré», dijo un residente local. «Dije, oh Dios mío, no puedo imaginar lo que está pasando esa madre. Nunca tuve idea de que mi hijo tuviera algo que ver con esto. No es un monstruo, él no es un monstruo». Por ahora, Shondell permanece tras las rejas, donde probablemente permanecerá por el resto de su vida. Era un muy querido jugador de fútbol americano de la escuela secundaria de Ann Arbor, Michigan. Tenía toda su vida por delante cuando fue encontrado muerto en octubre de 2016. Toda la comunidad quedó conmocionada. Había sido el primer homicidio de todo el año, y nadie podía entender quién le habría hecho algo así a un joven inocente que se suponía que estaba en clase ese día en su escuela, Pioneer High School. Pero en lugar de eso, lo habían matado a tiros. Su asesino era un adolescente llamado Danta Wright. Él y otros 2 hombres habían intentado robar a Jordan a punta de pistola. El robo terminó con la muerte de Jordan. La comunidad estaba desesperada por respuestas y finalmente las obtuvieron del propio Danta. La víctima en este caso amaba jugar fútbol aquí en Pioneer High School, pero su muerte en octubre de 2016 conmocionó a este cuerpo estudiantil y a la comunidad. Fue el primer homicidio en Ann Arbor en 2016 y hoy supimos lo que sucedió, dijo un reportero. Se suponía que Danta Wright tenía una audiencia previa al juicio para su caso. En lugar de eso, admitió que él y 2 de sus amigos estaban tratando de robar a Jordan a punta de pistola. Danta respondió las preguntas del abogado con calma y directamente. La desconsolada madre de Jordan estaba en el tribunal secándose las lágrimas, mientras estaba sentada a poca distancia del asesino de su hijo. No tuvo más remedio que escuchar mientras se enteraba por primera vez de lo que le pasó a su amado hijo. «¿Qué hiciste con esa arma en Mr. Jordan?», preguntó el fiscal. «Le disparé y lo maté con ese disparo», respondió Danta. Jordan murió en un complejo de apartamentos no lejos de su casa. Su cuerpo fue descubierto por un trabajador de mantenimiento. Es difícil entender por qué Jordan fue el objetivo, pero la madre de Jordan al menos tuvo la satisfacción de saber quién le hizo esto a su hijo. Durante todos los procedimientos legales, Danta nunca pareció estar realmente arrepentido, ni siquiera parecía sentirse intimidado por el hecho de que probablemente pasaría gran parte de su vida tras las rejas. Ni siquiera trató de ser respetuoso con la esperanza de que el juez fuera amable con él. De hecho, sonrió cuando se leyó su sentencia en voz alta.
Es seguro decir que el juez que presidía el caso notó su comportamiento irrespetuoso y tomó las medidas necesarias para darle una lección. Bueno, Stephen, es un caso de asesinato en nuestra rutina y fue un gran cambio. Hoy en el tribunal, el juez le pidió al fiscal que desechara el acuerdo de sentencia y llevara este caso a juicio. Hubo un largo receso ya que todo se puso en pausa debido al comportamiento de este joven de 17 años mientras era sentenciado por asesinato, dijo el juez. Danta Wright no tuvo más que una alegría y una sonrisa feliz en su rostro, mientras la madre de Jordan leía su declaración de impacto de víctima y expresaba el dolor que sentía por la pérdida de su hijo. Las lágrimas corrían por su rostro mientras hacía todo lo posible por ser fuerte. La madre de Jordan, Karen Klee, estaba demasiado emocionada para leer su declaración de impacto en la corte, así que le pidió a Courtney Klee que lo hiciera por ella. Courtney trató de permanecer lo más fuerte y estoica que pudo. He perdido la risa y el amor. Ya no tengo la esperanza de tener nietos. He perdido el disfrute de las fiestas y los cumpleaños y de la vida cotidiana, leyó Courtney. Mientras se leía esta declaración, Karen se secaba las lágrimas mientras Danta aparecía sin disculpas. Cuando Danta finalmente tuvo la oportunidad de dirigirse al tribunal y a la familia de la víctima, no ofreció ninguna disculpa ni remordimiento. Solo quiero decirles a todos que estaré en casa pronto. Amo a mi familia, dijo Danta. El juez que presidía el caso estaba completamente harto. Verte sentado allí, sonreír, reír y sacudir la cabeza como si esto no fuera gran cosa, me tiene muy tentado a decir que no voy a aceptar este acuerdo de sentencia. Iremos a juicio, y si te declaran culpable de homicidio grave, irás a prisión por el resto de tu vida. Eso significa que morirás allí. Aquí en esta foto, Jordan y su madre eran muy cercanos y tenían una muy buena relación. Debe haber sido una tortura absoluta para ella darse cuenta de que no solo le habían quitado a su bebé, sino que su asesino no se disculpó por completo. La noche en que logro dormir me despierto escuchando a mi hijo gritarme, solo para darme cuenta de nuevo, noche tras noche, de que mi hijo está muerto, se lo han llevado. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Puedes responder esa pregunta?, continuó Karen. Tu respuesta nunca será lo suficientemente buena. Nunca habrá una respuesta lo suficientemente buena para satisfacer por qué estuviste involucrado en el tiroteo de mi hijo. ¿Por qué pensaste que él debería ser tuyo? ¿Por qué sentiste que lo que querías era más importante que su vida?, preguntó Courtney. El juez tomó la decisión de seguir adelante con la sentencia original, ya que la familia de Jordan quería cerrar este capítulo de sus vidas. La dulce familia quiere seguir adelante. Quieren cerrar este caso. Quieren tratar de perdonar a este acusado y todas sus acciones porque por primera vez en mi vida siento odio en mi corazón. Esto es lo que espero. Espero que cada vez que quieras una chaqueta, te quedes frío. Espero que cada vez que quieras unos zapatos, haya un agujero en los tuyos. Espero que siempre que quieras comida, pases hambre. Espero que cada vez que quieras una cama, tengas una noche de insomnio. Espero que cada vez que desees ver a tu madre, ella no venga a visitarte, continuó Courtney. Pero, más que nada, porque no me parezco en nada a ti, no deseo ni espero nada de eso sobre ti. Simplemente deseo que vayas a prisión por la inmensa cantidad de tiempo que tu acuerdo de declaración de culpabilidad te permite. Espero que te conviertas en algo más de lo que te enseñaron a ser en tu miserable vida. Porque es obvio para mí y todos los que están aquí que necesitas ayuda. Tus acciones te han llevado a una celda de prisión, pero también han creado una celda vacía en la que vivo todos los días. El abogado de Danta se disculpó por él en el tribunal. Su sonrisa no fue de ninguna manera irrespetuosa para la familia de la víctima o ante este tribunal, dijo el abogado. Danta fue sentenciado a 23 a 50 años de prisión por robo a mano armada y asesinato en segundo grado. ¿Crees que esto es suficientemente duro? Déjanos saber en los comentarios.
Esta es la historia de Frenetia, de 17 años. Torres por la naturaleza, junto con Nicholas Evans, de 17 años, y Khalil Miller, de 18 años, quitaron la vida a un joven de 21 años llamado William Tánchez, como lo hicieron. Ella le prometió relaciones sexuales. Nicholas y Khalil sabían que William estaba enamorado de los muebles y decidió aprovecharlo. Le dijeron que por naturaleza accedió a dormir con él si les pagaba $300 y llegaba a una zona boscosa en una subdivisión de Atlanta. Estuvo de acuerdo cuando William llegó al lugar decidido. Nicholas le apuntó con un arma y Khalil lo golpeó en la cabeza con un palo. Hubo una lucha mientras William intentaba agarrar el arma y Khalil lo golpeó repetidamente en la cabeza durante la pelea. El arma se disparó y golpeó a William. Los 3 adolescentes tomaron todos los objetos de valor que William había y luego huyó de la escena. Cleo luego verificó para asegurarse de que William estaba muerto. El cuerpo de William sería descubierto al día siguiente. Al principio, la policía no tenía idea de quién era William, ni sabían quién le había hecho esto, y por qué no hay identificación en el cuerpo mientras revisamos nuestros informes de personas desaparecidas, y veremos si hay alguna coincidencia con algún informe de personas desaparecidas y esta posible víctima. La policía finalmente pudo identificar a William y reconstruir lo que había sucedido. Los 3 adolescentes habían sido vistos en la escena del crimen. Y los 3 adolescentes fueron arrestados. Tanto Khalil como Nicholas admitieron lo que hicieron y fueron acusados de asesinato grave, asaltos agravados y robo a mano armada por naturaleza. Permanecieron en silencio porque técnicamente la naturaleza no había dañado físicamente a William. Probablemente creía que sus cargos serían menos severos. Que los otros 2 adolescentes, se podía ver su sorpresa claramente cuando sus cargos fueron leídos en voz alta en la corte. Usted tiene 3 órdenes de arresto por robo a mano armada y una orden de arresto por asesinato grave. Los ojos de Francesca estaban muy abiertos y sacudió la cabeza en confusión y shock. Khalil también parecía confundido por su segundo cargo de robo a mano armada, mientras Nicholas simplemente permanecía estoico e inexpresivo. Su familia de la iglesia celebró un hermoso servicio en memoria de William. A veces los jóvenes están en el lugar equivocado, en el momento equivocado y con las personas equivocadas, dijo el ministro Williams Rogue. Varios investigadores afirman que no están seguros de cómo los 3 adolescentes hicieron su conexión. Los cobertizos de dibujos animados no tenían conexión con el vecindario donde William fue asesinado a tiros. Los registros de la cárcel muestran que el sospechoso, Nicholas Evans, vivía justo al final de la calle y los 3 adolescentes fueron identificados en la escena del crimen. Nicholas y Khalil no solo cayeron por el asesinato de William, sino que también fueron identificados como parte de otros robos recientes en el vecindario, incluido uno que ocurrió solo 5 días antes de la muerte de William. Es seguro decir que todos enfrentan un largo tiempo en prisión, con Khalil en la peor posición, ya que es legalmente adulto. Los 3 adolescentes fueron retenidos en la cárcel local sin derecho a fianza. Una de las partes más sorprendentes de este caso es que tuvo lugar en el año 2018 y no se ha discutido públicamente desde entonces. Debe haber muchos detalles detrás de escena para explicar por qué, después de tanto tiempo, estos individuos aún no han ido a juicio. Sin embargo, todos enfrentan cargos graves que podrían llevarlos a prisión por el resto de sus vidas. Perdimos a William, pero hay 3 más que deben sufrir las consecuencias de lo que han hecho. ¿Qué sentencia crees que es justa en este caso? Déjanos saber en los comentarios.